Idioma Universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2 de la tarde y comienza una nueva semana aquí en Mirada Financiera, ya diría la última semana de octubre. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Hola, Paulina, muy bien. ¿Tú? Muy bien. ¿Bien? Con las pilas muy puestas. Qué bueno. En una semana que ha comenzado, la verdad que con varias sorpresas, varias sorpresas al otro lado de la cordillera, con este empate técnico, ¿no es cierto?, de Macri sobre Scioli. La verdad que las bolsas en Buenos Aires lo han tomado de una manera muy positiva, han subido más de un 6%. Ahí las acciones de Cencosud también han subido de una manera bien importante, han tomado como una buena noticia, pero vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, creo que el 22 o 24 de noviembre es la segunda vuelta y ahí vamos 22 de noviembre. 22 de noviembre es la segunda vuelta. Pero bueno, a nivel local tenemos, ¿no es cierto?, un mundo donde, fíjate que han estado más bien negativas las bolsas en el día de hoy. La semana pasada estuvo bien positiva, cerró. La semana pasada fue muy buena, sí. Muy buena semana. Fíjate que estaba viendo que incluso el DAX alemán había subido en la semana un 6%. Sí. Vamos a ver cómo ha estado el mundo en el día de hoy. Partimos con el Nikkei de Japón, que avanzó un 0,65%, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 0,15%, Shanghái arriba un 0,50%. ¿Qué pasa con Europa? El FTSE 100 de Londres desciende un 0,38%, el CAC 40 de París también abajo un 0,48%, DAX alemán positivo pero casi plano, un 0,09%, y el IBEX 35 de España desciende un 0,04%. En Estados Unidos, donde hoy día, fíjate, hubo venta de viviendas nuevas y de viviendas, sí, y que no fue muy bueno, digamos, no exactamente. Fue muy buen dato y así lo ha acusado recibo la bolsa. El Dow Jones baja un 0,05%, el Standard & Poor's un 0,23% y el Nasdaq está arriba un 0,08%. En Santiago, a nivel local, el IPSA está subiendo un 0,23% y el IGPA también aumenta un 0,22%, baja. Tuvo hoy día en la Bolsa de Metales de Londres el precio del cobre 1,1 peso, $2.37. Uy, ni siquiera en 2.40. ¿Y qué pasó con el dólar? Que tuvo un alza bastante importante durante la semana pasada. Tenemos que hoy día tuvo una baja de menos de un peso, 0.80. Con respecto al cierre del viernes. Había abierto bajando, en la mañana temprano abrió con una caída de 3 pesos, llegó a 6.83. Y cerró en 6.85,9 comprador y 6.86,2 vendedor. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl, seguir nuestro podcast luego de las 15:30 horas y también todas las preguntas que usted le quiera hacer a Javier Latorre, aprovechenlo. Háganle hartas consultas, sobre todo de bolsa. La bolsa estadounidense, él siempre me trae un análisis de lo que está pasando, sobre todo en la primera economía del mundo. De hecho, hoy lo tenemos. ¿Viste? Les doy el Twitter, @InfinitaFM. Temporada de resultados ya se inició. Oye, en un día que tú decías, sí, muy mala noticia y que la bolsa lo está acusando, la verdad que la bolsa norteamericana no está acusando para nada las cifras de venta de viviendas nuevas en Estados Unidos. Para lo que cayeron las ventas en comparación con el semestre, con el mismo septiembre del año pasado, la verdad que aquí está, mira, las ventas de casas 11,5% la caída. 11,5%. Y muy por debajo de las expectativas. O sea, se vendieron anualizadamente 468.000 viviendas. Exacto. Y en la nivel estimación más bajo de noviembre del 2014. Así es, en 10 meses. Y fíjate que el dato de agosto ya fue revisado a la baja. De 552.000. No, desde 529.000. Sí. De 552.000 a 529.000, que son casi 30.000 unidades menos. Y la expectativa que existía para el mes de septiembre era entre 508 y 580, con una media de la estimación de todos los consultados en Bloomberg de 549.000, y fue 468.000, o sea, una diferencia bastante importante, bien acompañada así de un incremento en los precios, que de alguna manera explica en parte la disminución del volumen. Los precios en 12 meses para las viviendas en Estados Unidos, las viviendas nuevas, han subido un 13,5%. Y la verdad que bien poco está cayendo la bolsa para estos datos. O sea, en otras circunstancias o en otro momento
yo te diría que con este dato probablemente la bolsa podría haber caído un poco más. Así que yo diría que lo que tiene relativamente optimista la bolsa norteamericana es en la previa a la reunión de la FED que comienza mañana y termina el miércoles. Exactamente, y ya esta reunión, ¿no es cierto?, ha dado que hablar. Por ejemplo, habló Michael Spence, el premio Nobel de Economía del 2001, dijo que la FED arriesga credibilidad si no sube las tasas este año. Eso es un poco... ¿Eso me suena como amenaza o a...? No sé, yo estoy solamente con... yo no amenazo a nadie. Pero es como... Pero oye, es como... si no lo haces, mira, te va a pasar esto. Mira, yo creo que la credibilidad de la Reserva Federal no debiera verse, y ahí vamos a ver cómo viene el tono del comunicado que saque el día miércoles o lo que directamente diga Janet Yellen. Mi impresión es que la credibilidad de la Reserva Federal no está en juego. Lo que ocurre es que, y ha sido bastante clara, ellos van a estar atentos a lo que ha ocurrido y lo que ha estado ocurriendo en la economía mundial, y que obviamente ha ido sorprendiendo. De hecho, los datos en Estados Unidos también han ido corrigiéndose, comillas, a la baja, y lo que yo te vengo diciendo hace ya varias semanas es que yo no veo hoy, o más bien veo que hay más antecedentes que le permiten a la Reserva Federal hacer una pausa un poco mayor a la que tenían pronosticada en enero o marzo, y respecto de eso yo no veo por qué vas a perder credibilidad cuando tú lo que haces es ir adaptando tu discurso de acuerdo al contexto que estás enfrentando. Pero bajo ese mismo argumento, por ejemplo, si lo extrapolamos a nuestra realidad, al tema del Banco Central, ¿te acuerdas que se habló lo mismo del Banco Central de Chile, que si ya había anunciado que iba a aumentar la tasa, si no la aumentaba en 25 puntos base, es un poco el mismo discurso, ¿te acuerdas? Pero ahí había una diferencia fundamental, y la diferencia está en que el Banco Central chileno sí estaba enfrentando un escenario inflacionario que se le había escapado de las manos, y el mandato constitucional que tiene es precisamente resguardar la estabilidad de precios, que es una situación completamente inversa a la que enfrenta la Reserva Federal. O sea, la Reserva Federal finalmente lo que le están pidiendo es que haga esto para no perder credibilidad, porque nadie puede hoy señalar que hay algún elemento fundamental que justifique el alza de tasas que no sea la credibilidad. Te fijas, si el fundamento fuera otra cosa, estaríamos hablando de eso y no de la credibilidad por medio. Entonces, hoy, ¿cuáles son esos datos? Uno, ralentización de el crecimiento de las utilidades, de las ventas y de las utilidades de las compañías en forma generalizada, y las expectativas para lo que resta del año. Uno. Dos, el tema del empleo. Una reevaluación de la moneda local, del dólar, muy importante a nivel mundial. De hecho, el euro acusó golpe a propósito de las declaraciones de la semana pasada, y ese es un escenario que también es bien desfavorable para las compañías norteamericanas. Está importando deflación. Vale decir, hoy día le cuesta muchos bienes comprar mucho más barato de lo que costaba antes. Sí, todavía, por ejemplo, y con la revalorización del dólar todavía más. Pero, ¿sabes? Una pregunta, Javier. Dime. La FED en Estados Unidos ha tomado como base el 2%, y también todavía no logra Estados Unidos tener una inflación del 2%. Y con esto que te estoy diciendo, como no tiene por dices tú, dónde. de importar la deflación. También tenemos un mercado laboral que, si bien ha estado hay un bajo desempleo, hay poca creación de empleo, ¿te acuerdas? Ha avanzado mucho, está creando un buen nivel de empleo. No sé si es necesariamente lo que le gusta a la FED, la verdad que eso es un poco más difícil de calibrar, pero lo que sí, no hay una presión al alza de los salarios reales en Estados Unidos. O sea, si bien ha disminuido la tasa de desempleo, no ves un incremento en los salarios importante. Y por eso es importante y eso no genera presión inflacionaria. Por lo tanto, si tú ves todos estos argumentos que te acabo de dar, hoy día la Reserva Federal, en estricto rigor, no es que no tenga antecedentes, podría decir, mira, ¿sabes qué? Tengo que normalizar esto, si no es normal tener por 5 o 6 años la tasa en 0,25, y puede generar riesgos. Lo que sí sabemos, y hoy día está a la luz de todo lo que te he dicho, es que la verdad que perfectamente puede permanecer 3 o 6 meses más con la tasa en 0,25 y ir regulando, o sea, elegir el momento. Yo te diría que mi impresión es que en este octubre no va a ir. No descarto que efectivamente, producto de esto que se ha ido señalando, de la credibilidad, más de alguno que señala
que podría estarse engendrando o esto ser caldo una cultivo posible burbuja para algún tipo de distorsión en algún mercado, etcétera. Finalmente la Reserva Federal termina dando una señal por ahí por diciembre, pero mi impresión es que están todos los elementos para que la pueda postergar más, y de ahí va a ser muy clave cuál es el tono y exactamente qué es lo que diga Janet Yellen, porque todavía, por ejemplo, dentro del actuar que tiene Janet Yellen, porque se dice que el próximo año, ya cuando esté desatada la carrera presidencial en Estados Unidos, sería mucho más complejo un movimiento de tasas, que generalmente, históricamente, no hay movimiento de tasas mientras hay, ¿no es cierto?, periodo electoral. Tiene más o menos hasta marzo, se ha dicho, el rango de acción en el cual la Reserva Federal podría hacer su primer movimiento de tasa. Pero yo tengo mis serias dudas de que efectivamente el tema político sea en este escenario uno de los elementos a considerar. Yo creo que probablemente es mucho más importante para ellos ver qué es lo que está ocurriendo a nivel de las monedas, qué es lo que está ocurriendo a nivel de la tasa de desempleo y las posibilidades de tener inflación. Ya sea porque la está importando o bien se genere internamente. Y en ese sentido, la evolución de los salarios reales es el dato a mirar. No, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con lo que tú planteas, que obviamente que dentro de este escenario la Reserva Federal tiene muchos argumentos como para decir vamos a estar stand-by por un tiempo más. Vamos a seguir observando la evolución, que el tiene impacto. una flexibilidad más o menos hasta marzo, que es cuando realmente ya se desate la carrera presidencial en Estados Unidos. Mira, y por otro lado, yo para no tomar eso como elemento de análisis, lo que veo y lo que me gusta mirar es qué es lo que ocurre con las expectativas de utilidades e ingresos para las empresas norteamericanas, y ya con la caída que ha ido teniendo los resultados mayor al esperado a principios de año, porque cada vez se han ido ajustando más a la baja y cada vez se han ido transfiriendo la mejora en los resultados desde el último trimestre de este año, ya vamos en el segundo semestre del próximo, y por lo tanto eso es una muestra de no la debilidad, sino que esta velocidad de recuperación de la economía norteamericana no es tal como a muchos probablemente nos gustaría. Sí, obviamente nos gustaría que fuera distinta y que el alza de tasa viene a ser o viene a medir precisamente eso, de que la economía está bien, está firme, y por lo tanto lo que corresponde ahora es evitar que se generen ciertas dificultades futuras. Mira, yo me las he estado jugando permanentemente por esta tesis. Creo que tengo todos estos argumentos que te acabo de señalar, y me imagino que, por cierto, los tiene la Reserva Federal a la vista, y por lo tanto el único elemento... ¿Estás postulando a la Reserva Federal? No, por ninguna parte, no tengo por dónde. Pero sería un buen cargo, ¿no? ¿En qué estado te gusta? A ver si soñemos. ¿En qué estado te gustaría estar? Porque la verdad que acuérdate que son 12, ¿no es cierto?, presidentes de la Reserva Federal. ¿En qué estado? No, bueno, a ver, ahí ya uno entra en una cuestión que es media personal. Pero a ver, dale, ¿qué te gustaría? Pero fíjate que Massachusetts tengo razones bien importantes. ¿Tú estudiaste ahí o no? Estuve viviendo y estudiando un rato en Boston, así que claro, obviamente que sería interesante ese. No está mal, ¿viste que estado. Soñar es bueno? Pero no sirve de nada, porque como te digo, no tengo por dónde. No importa. Pero la verdad que mi tesis es esa, que en definitiva la Reserva Federal debiera demorar mucho más de lo que hoy día probablemente se está apostando, porque el único argumento en contra es el relacionado a la credibilidad, y la credibilidad tiene que ver básicamente con qué es lo que diga. Y es cierto, lo que no es mentira, es que ha sido bastante ambigua en su discurso en los últimos 2 o 3 meses, y eso ha generado cierta volatilidad en los mercados. Es bien interesante que hoy, a pesar de los datos que tenemos y a pesar de lo que está ocurriendo en China, la bolsa, fíjate que haya tenido bastante resiliencia y se mantenga ahí con caídas bien marginales, porque como te digo, los resultados no han acompañado, los datos de viviendas tampoco, y no hemos visto un ajuste o una corrección mayor, por lo cual el mercado implícitamente acá está haciendo una apuesta de que la Reserva Federal en el mes de octubre al menos no subiría la tasa. Fíjate que tú tocaste el tema de China y han sido días bien importantes. El sábado volvió a bajar la tasa de interés en China, un nuevo estímulo para agilizar su economía. También en la misma línea, ¿cierto? El Banco Central Europeo también fue una semana importante en esa zona, y hoy comienza el plenario anual del Partido Comunista. Así es, el y hay expectativas del mercado, apuntan a las señales que se den para este plan económico hacia el 2020. También el Banco Central de China justifica su decisión de reducción de la tasa de referencia, aunque por supuesto descarta un programa de estímulo monetario no convencional. Yo creo que es muy importante este comité anual
porque se va a ser determinante para los lineamientos económicos en el mediano plazo, en este contexto nuevo que está viviendo China, en un contexto de menor crecimiento económico, global e interno. Vamos a ver potenciales anuncios, ¿no es cierto?, de nuevas reformas con el fin de entregar un sustento a este rebalanceo de la economía que tanto le ha costado a China, ¿no es cierto?, de poder transformar a este país netamente exportador en un país que se funde en su consumo interno. Lo tiene situado como la primera economía exportadora del mundo. O sea, partamos de esa base, por lo tanto, y lo más probable es que no deje de serlo. El punto es cuál es la incidencia que ese crecimiento, o sea, que la posibilidad de seguir creciendo en exportaciones tiene, o cómo incide eso dentro de lo que es el crecimiento económico de su propia economía. Fíjate y efectivamente que el banco... ahí hay un replanteamiento. Sí. ¿Por qué es interesante el cónclave? Yo diría que básicamente dos cosas. La primera es porque se hace el anuncio de más que compromiso, la meta de crecimiento para el año 2016. Y por lo tanto viene a ser un input no menor para los mercados, como por ejemplo el precio del cobre. Por lo tanto, la caída del precio del cobre hoy día, yo diría que recoge con mucho más fuerza ese 1, y algo por ciento que cayó hoy día 1,1 el cobre en la Bolsa de Metales de Londres, recoge en buena medida o está anticipando que la cifra de crecimiento para el 2016 sería inferior al 7%, que es la que estamos apuntando o la que se está apuntando este año en China. Muy interesante. Podría ser un 6,5, un 6,7, por ahí están las apuestas. Bueno, no creo que las autoridades lo bajen tanto. Lo que pasa es que los analistas ya hablan de un crecimiento, incluso hay algunos que hablan de un 5%, pero eso de las autoridades no lo van a entregar de ninguna manera. Lo sabemos. Yo no lo veo tan factible, por lo menos en el corto plazo. Yo creo que pueden ir con el tiempo ajustando efectivamente a la baja, pero la autoridad normalmente tienen de hacer un poquito más optimista respecto de la tasa de crecimiento. Todos los ministros de Hacienda en el mundo tienden a ser más optimistas con sus tasas de crecimiento, por diversas razones, pero bueno, hay algunos que han sido muy optimistas. No les ha ido tan bien. Algunas veces. Ya son las 2:17. Javier, hacemos una pausa. Luego vamos a hablar de la economía en nuestro país. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros. Hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya son las 2:18 y yo les quiero recordar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Habíamos dado una mirada por el mundo. ¿Te queda algo en el tintero sobre la economía? ¿Podríamos mencionar un poco lo que está pasando en Argentina y lo que puede suceder? Claro, yo cerraría con los datos muy generales todavía de la entrega de resultados, porque para terminar el análisis de lo que veníamos de la Reserva Federal, Estados Unidos, etcétera. De las primeras por lo menos al viernes, 105 de las 500 empresas del Standard & Poor's habían reportado resultados, 27,5% más o menos de la capitalización de este índice, con, escuchemos bien, una caída en las ventas de 1,7% y un alza en la utilidad para este grupo de 105 empresas de solo 0,4%. O sea, por suerte no cayeron. Pero aquí viene lo otro importante, que las expectativas las expectativas de cómo se va a comportar este periodo han ido bajando y ya están situadas en una caída de las utilidades de 4% y de 5,1% en las ventas. Por lo tanto, no es descartable que el dato se vaya empeorando, y para el próximo trimestre ya las expectativas de caída van en el orden de un poco más del 5%. Eso en Estados Unidos. Bueno, y un dato freak, no sé si viste el fin de semana, que decían que por 3 horas el dueño de Zara traspasó Don Amancio Ortega. Exactamente. Inditex. Fue el hombre más rico del mundo, pero le duró 3 horas. Porque hubo un repunte de Microsoft.
en las acciones de Microsoft en ese minuto y solo por 3 horas. Ahora, si yo tuviera que apostar, la verdad que me juego más por don Amancio que por don Bill Gates. En el sentido de que es una empresa que viene con mucha potencia, con mucha fuerza, tiene un modelo de negocio que me da la impresión que todavía le queda espacio como para crecer, es un actor relevante ya a estas alturas a nivel mundial. A mí me gusta mucho Inditex y ha tenido una evolución impresionante, así que ya no solo el hombre más rico de España, porque lo es, sino que el segundo o tercero hombre más rico del mundo. El segundo más rico del mundo, la verdad, tal? Impresionante. Y vendiendo nada más que ropa. Qué rico. No, es mucho más que eso. Estoy Mucho más que eso. Su modelo de negocio es un modelo de negocios espectacular, muy muy interesante, muy innovador. Así es como generó, no sé si rompió una categoría, pero directamente abrió. Rompió esquema. Fue disruptivo, esa es la palabra. Absolutamente. Y con una cadena logística de abastecimiento que se enseña en todas las escuelas de negocios del mundo. Bueno, y hablando de los negocios en el mundo... volvámonos a Chile, decís tú. Sí, yo creo que volamos a Chile. Hoy día fue un día importante para el tema de la energía eléctrica, porque hubo licitaciones y fíjate que el precio promedio... Algo leí ahí, pero no sí, pude... la verdad es que llama la atención porque el precio promedio de energía en la última licitación fue 40% inferior al del año 2013. El 100% de la energía requerida se adjuntó en este proceso para los clientes regulados del sistema interconectado central y del norte grande a un precio promedio de $79.34. Bueno, ahí está. ¿Qué significa esto? Significa que va a haber una baja en las cuentas de la luz. Exactamente, es una buena noticia. Sí, ahora, bueno, no sé bien qué es lo que está detrás de esto, pero yo tiendo a pensar que puede ser que hay una mejor expectativa de la generación hidroeléctrica. Un año más lluvioso, esto puede también haber influido. Pero hay algunos datos también dentro de la economía chilena que son interesantes, hay un sondeo que está tratando de medir ahí qué es lo que habría pasado con la actividad manufacturera, que es un dato importante. Próximo y más sec. Ajá, exactamente. Y la Cámara Nacional de Comercio, que ya dio a conocer sus ventas del comercio en la región metropolitana. Sí, que la verdad que con fue un alza 0,9% en septiembre. Bien fome. Y una caída de 1,1% en la actividad manufacturera de septiembre. Mira, con esos datos así bien preliminarmente, ¿Vas a tirar línea? Preliminarmente. A ver, vas a decir cuál puede ser el próximo IMASEC de agosto, ¿no? ¿De agosto? De septiembre. Espérate. El de septiembre, el de agosto ya se verdad que vamos un mes retrasado, sí. Y mira, ¿cuánto? Yo te diría que de todas maneras por sobre el 1,5. Y yo tendría que, pero va a estar en torno al 2. Yo me la voy a jugar en torno al 2 y te voy a afinar el número, si 1.8 o 2,2. Voy a esperar los datos del INE para ajustar, pero por ahí debería andar, fíjate. Y ya los vamos a conocer la próxima semana. Conocemos los datos si estamos... ¿A cuánto estamos? Yo ya me perdí. Es primero el domingo. Es 30, bueno, no me acuerdo, sí. A lo mejor esta semana, fíjate, pues, y si no va a ser lunes de la próxima, así que lo alcanzamos a comentar el día lunes. Exactamente, eso en cuanto, ¿no es cierto?, a los indicadores de nuestro país. Y lo otro, por ejemplo, que sigue generando ruido, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver y nosotros hemos hablado tantas veces en este programa y ahora fue el expresidente Ricardo Lagos, quien en el marco de Fides 2015 hizo un repaso al actual panorama económico de América Latina y obviamente señalando que Chile se encuentra en una posición aún privilegiada al tener esta sólida política fiscal. Sin embargo, habló del talón de Aquiles, que es un tema de productividad, sosteniendo que en 50 años América Latina ha disminuido en la mitad sus niveles de productividad. Y entre ellos nosotros estamos en ese mismo saco, no probablemente, como dice, somos privilegiados en relación al resto, pero eso no nos saca de la segunda división en materia productiva. No, para nada. Bueno, eso requete y muchas veces comentado por nosotros. Yo no veo hoy una preocupación especial por la productividad, yo más bien la veo puesto los énfasis en otra dirección. Justo en medio de una discusión de reforma laboral, todo lo relativo a productividad parece ser más importante todavía.
Bueno, y también no solo sí, y no está dentro de la mesa de discusión, ¿no es cierto? No, hace mucho rato. Hemos visto la semana pasada la regla fiscal tampoco, ya de alguna manera, o sea, yo creo que a esta altura ya nadie se estresa con el hecho de saber que, salvo el ministro Valdés, que hace sus esfuerzos por tratar de contener ya esta posibilidad de recuperar un cierto equilibrio fiscal y no un déficit. La verdad que es algo que pasó a segundo plano y ya están endosándoselo al gobierno que siga del 2018 en adelante. Bueno, y también durante la semana pasada los distintos gremios tuvo una reunión, ¿no es cierto?, con la CPC, la SOFOFA, la presidenta Bachelet, con respecto a la reforma laboral, que como tú dices, no toca un ítem tan importante como es la productividad. Y la verdad que no toca algo que era un poco la esencia de lo que significaban todas las reformas estructurales que estaba planteando el gobierno, que tenía que ver, ¿no es cierto?, con la calidad de la educación y con la igualdad, en tener, ¿no es cierto?, a personas cada vez con una mayor igualdad en la educación. Porque si está mejor formado, por supuesto, lo más probable que ocurra es que efectivamente la productividad de esos trabajadores va a ser más alta y de alguna manera, me acuerdo perfecto, que todos los empresarios dijeron, mira, nosotros no es que estemos de desacuerdo con una reforma tributaria, sino que y estamos dispuestos a entregar más recursos a través de una reforma tributaria que se destina a educación. Pero por favor díganos cuál es esa reforma. Era lo que se comentaba en ese momento del tiempo. Eso es lo que estamos al debe, ¿no es cierto? Estamos al debe lo que significa esta reforma que cambia muchas cosas, pero que no va a la esencia. Y hoy día no son pocos, incluso economistas que pertenecen o han militado o tienen simpatía con los partidos de la nueva mayoría, los que han señalado que, por ejemplo, el no reemplazo interno en huelga, en caso de huelga, no es eficiente y es una medida que afectaría de manera importante la competitividad del país, y esa competitividad viene por defecto descontada de una menor productividad. Por lo tanto, y fíjate que yo no sé si se hace oído sordo o no se quiere escuchar, pero efectivamente es algo que está que se ha mantenido y no ha escuchado mucha discusión al respecto. Tú hablabas del sondeo de la actividad manufacturera que se habría contraído en 1,1% en septiembre. ¿Es de esa el análisis que estás hablando? Sí. Un resultado que es una mediana respuesta de 13 analistas consultados, cuyas estimaciones fluctuaron entre una caída, fíjate, de un 5,2% y un alza de un 1,1%. Ahí está un poco los pesimistas y los más optimistas. Sí, están súper optimistas, están súper optimistas, y los pesimistas están súper pesimistas. Claro. Oye, en fin. Bueno, y hablando de una semana compleja, va a haber una semana compleja no solo en el registro civil, sino que también se anuncia para un paro. La ANEF ratifica paro nacional para este miércoles en apoyo a los funcionarios del registro civil. Eso es una situación muy compleja y que nuevamente, ¿no es cierto?, sabiendo que todos pueden tener legítimas peticiones, genera un daño y genera pobreza para mucha gente que no puede realizar sus trámites. Yo veía a personas que necesitaban hacer el trámite para poder recibir su sueldo. Yo creo que eso no es justo. Oye, me parece que no es extranjeros justo. Que están trabajando en Chile y que necesitan realizar, como bien dijiste tú, trámites que les permiten tener su situación en regla y que eventualmente podrían tener algún tipo de complicación laboral. Mucho se escribió el fin de semana en varios medios respecto de las peticiones que estaba haciendo el registro civil. Y se publicó, no conozco exactamente cuál es la fuente ni el dato, pero fue ampliamente difundido, cuál era el sueldo promedio de un trabajador del registro civil. No sé si lo pudiste ver. No lo tengo acá. Y hablaban de 1.200.000 y algo mil. Y señalaban también, oye, a ver, este es un sueldo que tiene el primer quintil o el primer decil de la economía y en consecuencia... por favor, ¿de qué mejora me están hablando? Si el sueldo promedio sabemos que los promedios no son muy buenos, pero de alguna manera daba cuenta que un porcentaje importante de los trabajadores del registro civil tendrían remuneraciones bastante mejores que el promedio del sector público. Yo que no quiero entrar si es que es digno, no es digno, si es poco o es mucho, porque la verdad que eso es súper relativo. Pero sin lugar a dudas que en comparación con otros servicios
públicos o empresas estatales, la verdad que ellos estaban bastante bien prospectados en materia de remuneraciones, por lo tanto, de alguna manera, esto se escribía a modo de buscar mayor adhesión a todos los que repudian este accionar gremial, sindical, que va en dirección que directamente genera un daño importante a muchas personas y que es bien difícil de medir. Y un daño a muchas personas y a las personas más vulnerables que necesitan hacer sus trámites, necesitan su plata, necesitan a lo mejor... O sea, todo, imagínate si tú tienes un viaje, estás esperando tu pasaporte y hoy día estás complicado. Perdón, se te muere alguien. Fuera de Chile. No, y se te muere una persona también, o ¿qué pasa? O tienes un hijo. Pero entiendo que eso lo estaban cubriendo con los turnos de emergencia. No, y aparte que se le estaba también cubriendo, pidiendo a los médicos que den certificados, pero obviamente que eso no es... no es grato. No es grato y no es lo ideal. Ya, se nos acaba el tiempo, Javier. Un millón de gracias. Todo tipo de señas. Todo tipo de señas nos están haciendo, todo tipo. Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.